Gracias por esperarnos. Le he pedido el favor al concejal Yesid García que me acompañe en la mesa porque parte de las denuncias que tengo que hacer tienen que ver con el tema también de Bogotá. Y le he pedido a mi abogado, el doctor Daniel Prado, también que me acompañe en la mesa para lo que tiene que ver con los términos estrictamente jurídicos de la denuncia. Voy a ir leyendo el comunicado y voy a ir desarrollando algunos puntos. Comunicado a la opinión pública, 16 de diciembre del 2014. ¿Por qué? Tengo que ponerme las gafas. ¿Por qué el senador Álvaro Uribe sabe de antemano de mis entrevistas periodísticas y por qué le preocupa tanto el contenido de las mismas? Hemos titulado este comunicado. El senador Álvaro Uribe Vélez continúa conociendo de mis actividades personales y periodísticas, lo que me lleva a pensar por su pasado reciente de que las prácticas de interceptaciones y seguimientos ilegales se continúan desarrollando en el país. Primero, el pasado miércoles 10 de diciembre del 2014, sorpresivamente, el senador Álvaro Uribe Vélez da a conocer vía Twitter mi ubicación y mis desplazamientos para hacer una entrevista con el jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra. Sus Twitter daban cuenta de mi desplazamiento y de mi entrada a la cárcel. Le pido el favor a Harold si podemos mostrar los Twitter a los que hago referencia. Este Twitter se publica a las 7:53 de la mañana del día 10 de diciembre del 2014. En esos momentos ya tenía yo autorización para entrar a la cárcel de Itagüí, pero no había ni siquiera tomado el avión a la ciudad de Medellín. Sin embargo, reitero, a las 7 de la mañana ya el expresidente estaba dando cuenta de mis movimientos. A las 11:52, a la hora que entro precisamente, da cuenta de mi entrada a la cárcel de Itagüí, que voy acompañado efectivamente por un camarógrafo y da cuenta de la persona a la que voy a entrevistar. Y el último Twitter lo que ya caracteriza al expresidente en lo que tiene que ver conmigo, de acusarme de narcoguerrillero, bueno, en fin. Se suma como promotor de falsos testigos de narcoparamilitares. Las preguntas, queridos colegas, y sé que ustedes me entenderán, son las siguientes, y son parte de mi denuncia. ¿Por qué el presidente Álvaro Uribe Vélez sabía de mis movimientos horas de entrada a la cárcel de Itagüí? Pero sobre todo, ¿por qué le preocupa tanto el contenido de una entrevista que hasta este momento no se ha hecho pública? Ustedes, queridos colegas, saben que cuando uno hace entrevistas, uno al final del día determina si se publica o no se publica. Yo voy a entrevistar a este señor que recurrentemente me llama y me dice que tiene una información para darme. Yo hago la entrevista, pero en el momento en que me doy cuenta de los Twitter, digo, algo importante tiene que estar diciendo o va a revelar este señor para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez esté tan preocupado. Y esa entrevista es la que voy a revelar al final de la lectura de este comunicado. 2. De estos Twitter y por el pasado reciente me preocupa que sigan existiendo aparatos ilegales de inteligencia en funcionamiento en el país y que mi equipo y mi familia y yo continuemos siendo objeto de seguimientos e interceptaciones ilegales.
Los hechos recientes me dan pie para pensar, queridos colegas, que las interceptaciones, los seguimientos por parte del expresidente Álvaro Uribe y su entorno no han cesado en lo que tienen que ver con Holman Morris, mi familia y los equipos periodísticos que han trabajado recientemente conmigo. No lo puedo afirmar ni asegurar en este momento, pero tampoco puedo desecharlo ni decir que no está pasando. Y eso será motivo de la denuncia que presentaremos en las próximas horas ante la Fiscalía General de la Nación. Tercero, quiero recordar que durante las administraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez fui detenido de manera arbitraria en 2 oportunidades. La policía secreta del DAS de la época, cuya cabeza era el entonces presidente Uribe, orquestó toda una cacería criminal en mi contra e impartieron órdenes para realizar campañas de desprestigio con videos, panfletos, comunicados para hacerme pasar y mostrarme como miembro de la guerrilla de las FARC y como un terrorista. Frente a esto quiero resaltar que en las últimas horas el expresidente Álvaro Uribe y su entorno promueven, difunden por las redes un video que tenemos la información, y así fue dicho en su momento, fue hecho en el DAS con el objetivo de difamarme. Esas son las pruebas que presenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez. 4. Estos videos difamatorios se mantienen en la red y son divulgados profusamente por el senador Uribe. La campaña de desprestigio se mantiene de mano del Centro Democrático y de su entorno. 5. Desde el pasado 16 de septiembre del 2014 advertí que los señalamientos hechos por el senador Uribe en el debate sobre el paramilitarismo promovido por el senador Iván Cepeda en el Senado de la República generarían amenazas, persecuciones como los panfletos amenazantes de las Águilas Negras del pasado fin de semana y los videos de desprestigio de la escuela ESMAI del Ministerio de Defensa. A estos trinos se suma, queridos colegas, que la semana pasada amenazas de las Águilas Negras llegaron amenazando mi vida, y amenazas de las Águilas Negras también llegaron a todo el sistema de medios alternativos de la ciudad de Bogotá, que de alguna u otra forma promueve y apoya y resalta Canal Capital. Igualmente llegaron amenazas de las Águilas Negras para el equipo periodístico de Canal Capital. Lo advertimos, lo dijimos en su momento, que este tipo de señalamientos y estigmatizaciones en este país tiene consecuencias. Y el senador Uribe sabe perfectamente a qué juega, a qué le apuesta con cada tipo de señalamientos. Le apuesta a que nos lleguen amenazas, a que alguien detrás, en algún momento, en alguna hora del día, apriete el gatillo. Sabemos perfectamente cuál es su juego, senador Uribe. 6. Me preocupa también que la información dada a conocer por parte del senador Uribe, anticipándose a mis actividades profesionales como periodista, siguen el mismo patrón de las prácticas realizadas por el Centro Democrático de las pasadas elecciones. No hay que olvidar que Álvaro Uribe Vélez es el líder de la segunda fuerza política más importante del país y varios de sus miembros están siendo investigados por estos hechos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la pasada campaña presidencial fue empañada por la aparición de aparatos ilegales de inteligencia que se prestaron para hacer campañas de desprestigio y campañas sucias en medio de la campaña presidencial. Precisamente ayer el fiscal general de la Nación anunció que varios miembros del Centro Democrático serían llamados por estas prácticas ilegales. Yo tengo todo el derecho de pensar, y por eso está aquí el concejal Yesir García, a quien lo notifico, tengo todo el derecho de pensar que ante la campaña por la alcaldía de Bogotá que se avecina, el Centro Democrático estaría pensando en utilizar las mismas prácticas de guerra sucia en la campaña para la alcaldía de Bogotá. Hasta el momento, después de 7 meses
después de agosto, de haberse descubierto estas casas o aparatos ilegales de inteligencia que operaban con el Centro Democrático, hasta el día de hoy solamente hemos visto mandos medios, pero por alguna razón que uno no se alcanza a explicar, uno no entiende por qué no sube, no hay señalamientos directos por parte de la Fiscalía a las cabezas de estas organizaciones. Por todo lo anterior, reitero que pondré esta información a disposición de las autoridades de la Fiscalía, más concretamente en las próximas horas. A continuación, ya podrán ustedes entender qué era lo que suscitaba la preocupación del senador Álvaro Uribe Vélez. Este documento lo pondremos en conocimiento de la Fiscalía en las próximas horas y será ella la que determine, digamos, lo que se está diciendo aquí. Sin embargo, me acompaña Daniel Prado, quien es abogado, que ha seguido el caso del señor Santiago Uribe y quien tiene algunos comentarios al respecto. No conocía este documento y ya al final también va a hacer algunos comentarios y ustedes van a tener la oportunidad también de entrevistar a Daniel. Yo quiero presentarles aquí otro video, son 2 minutos, el video que aparece, esas cosas que suceden en Colombia, que aparece días después de los señalamientos de Álvaro Uribe en el Congreso de la República contra Canal Capital y contra mí. Miren este video que aparece, hace parte de lo que se denomina la escuela, concretamente la Escuela de Misiones Internacionales del Ministerio de Defensa. Esta es la página donde estaba puesto el video. Y con este video se impartía curso a oficiales de la reserva. Es un curso virtual. La amenaza. Hay un fenómeno que se presenta en casi todos los países del Cono Sur. Los ejércitos han ganado la guerra contra la subversión y pocos años después, los subversivos están en el poder y los militares que los combatieron están en las cárceles. Guerra ideológica. Ejércitos de periodistas y columnistas bien entrenados y adoctrinados bombardean a la sociedad colombiana con ideas que tienden al apaciguamiento y a la derrota moral. Guerra mediática. Los medios de comunicación, ya sean manipulados o de manera consciente, están al servicio de la desinformación contra las fuerzas militares y del Estado a través de formidables campañas de desprestigio. Este curso virtual pretende capacitar al profesional oficial de la reserva para que trabaje en este campo que es el ideal para el desempeño de la misión y estrategia de defensa. Por razones geográficas, presupuestales y logísticas, esta doctrina no estaba al alcance de todos los POR en las diferentes regiones. Hoy podemos llegar a cualquier rincón de Colombia donde haya acceso a Internet. El curso tiene una duración de 12 semanas. Cada una tiene sus propios requerimientos que el alumno debe atender a través de las diferentes herramientas del aula virtual. Después de la aparición de este video, la cronología es la siguiente: los señalamientos de Álvaro Uribe contra Canal Capital y Holman Morris el 16 de septiembre en el marco del debate sobre paramilitarismo promovido por el senador Iván Cepeda. Posteriormente aparece este video y posteriormente empiezan a aparecer las amenazas contra Canal Capital
contra mí de unos panfletos de unas águilas negras, bloque Capital, donde, bueno, está todo tipo de improperios y de señalamientos contra nosotros, además de los seguidores del Centro Democrático que aparecen y espontáneamente en las redes sociales, como el que se hace autodenominar Ho Chi Minh, dice: me ofrezco a matar a Holman Morris. Y hasta el día de hoy no hay una sola investigación, no hay nada que nos demuestre que efectivamente estas investigaciones para establecer quiénes están detrás, quiénes son estas personas, quiénes son estos aparatos que hacen este tipo de videos, no hay ninguna investigación que nos diga hoy quién está detrás de todo esto. Yo quiero terminar esta rueda de prensa dándole las gracias al Móvice por prestarnos el espacio, a ustedes por su tiempo, y advirtiendo una vez más, son 14 años que lleva mi familia, los equipos periodísticos que trabajan conmigo y yo, aguantando la más inclemente cacería criminal por parte del poder del uribismo, que hoy es la segunda fuerza política más importante de este país. No ha habido nada ni nadie, ni justicia en este país que lo detenga. Y cada vez el entorno, los aparatos que aparecen, las amenazas, vienen acorralándonos, vienen dejándonos sin espacio. Y este señor sigue obrando con total impunidad. Muchísimas gracias. Sí, yo quisiera ponerlo en contexto de algo. Realmente acabo de conocer el video y esto me recuerda la historia de dos estudiantes desaparecidos en Antioquia, Edgar Monsalve y Jorge Iván Alarcón. Al poco tiempo de desaparecidos ellos, las familias asumen la investigación de este caso y dan cuenta del grupo paramilitar de la escopeta o los R's. Curiosamente, una de las personas que aparece allí señalada como el gran auspiciador de este grupo paramilitar de los R's o de la escopeta es el señor Ernesto Garcés Soto. Igualmente es coincidente en hacer referencia a unos hermanos Posada. Recuerdo muy bien que allí hacen referencia a Germán Posada, quien años después me entero que tiene algún vínculo de familiaridad con el señor Álvaro Uribe Vélez, así como a los hermanos Juan Diego Vélez Ochoa, Carlos Alberto Vélez Ochoa y unos parientes también del senador Uribe que están relacionadas con la región del sureste antioqueño. Y es bueno llamar la atención de la Fiscalía General de Nación, porque esta investigación siempre se orientó por la conformación de grupos paramilitares y dejó de lado los múltiples asesinatos de ciudadanos que habían ocurrido en la región y que se les atribuía a este grupo paramilitar. Y es bueno llamar la atención del señor Fiscal General para que hagan una revisión de este proceso y estos crímenes que cuenta allí la ciudadanía que pasaban contra los ciudadanos. Recuerdo también muy bien por robarse algunos naranjas y en el sitio tuvieron el descaro de llevarse a otras personas, no específicamente a los estudiantes, se asuman y se le cuente al país qué pasó con esas investigaciones, porque simplemente el proceso 1385, que comienza por la desaparición de Edgar Monsalve y Jorge Iván Alarcón, se limita a la conformación de grupos paramilitares y se deja de lado lo que había pasado con el resto de personas que la ciudadanía se atrevió a denunciar cuando se capturaron un sinnúmero de personas por pertenecer a este grupo paramilitar. Inclusive el ex senador Álvaro Garcés Soto fue detenido en aquella época. Estuvo detenido varios meses y posteriormente fue absuelto. Y bueno, esa es más o menos la información que nosotros tenemos de lo que tiene que ver. Igualmente que la Fiscalía le responda al país por qué razón el grupo paramilitar de la escopeta, quienes eran sus miembros, no le han contado al país el compromiso que tenían cuando firmaron los acuerdos de paz. Cuando se desmovilizaron, ellos hicieron el acuerdo, debe contar la verdad,
y es el grupo paramilitar que me cuentan los familiares de estas personas, les dicen el grupo paramilitar de los mudos, porque nadie cuenta nada. Muchas gracias. Pues bueno, en virtud de esa información que dice Pablo Hernán Sierra, le suministran a Álvaro Uribe Vélez los lugartenientes que él tiene ahí en la cárcel, pero también en virtud de la exactitud con la que Álvaro Uribe Vélez cuenta en sus trinos la información tuya, la presencia tuya en la cárcel de Itagüí, ahí se podría concluir también que habría complicidad de organismos del Estado, es decir, por lo menos de la gente cercana a Uribe que le filtra coordenadas u otro tipo de información, gente del IPEC, del ejército, no sé. Mauricio, creo que estoy en todo mi derecho de pensar, después de 14 años de seguimientos ilegales, de haber descubierto órdenes para seguirme, para amenazarme por parte del DAS de Uribe, de seguir creyendo que hay un aparato de inteligencia paralelo hoy en día al servicio del senador Álvaro Uribe Vélez y de su entorno. No lo puedo asegurar, pero tengo todo el derecho de pensarlo. Nadie todavía nos puede decir que eso no exista, y más bien los hechos recientes nos dicen, nos indican que aquí hay un aparato de inteligencia ilegal al servicio de unas personas que hasta el día de hoy nadie ha podido controlar en este país. Y a mí no me cabría la menor duda, lo vimos hace unos años con algunos generales del ejército, que hay gente de inteligencia todavía al servicio, no de la institucionalidad, sino al servicio de atravesársele a la paz y al derecho de la paz de todos los colombianos, liderado por el senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Por su seguridad y de su familia ha pensado en exiliarse? Pues es lo que el exilio y la salida del país es lo que pretende el senador Álvaro Uribe Vélez. Por eso yo reitero y digo, yo sé para dónde va usted, senador Álvaro Uribe Vélez, y su entorno más cercano, pero en esta oportunidad se equivoca. Nosotros nos quedamos y seguimos dando la pelea, seguimos dando la lucha por el sueño de paz que se merecen las próximas generaciones de colombianos, que es lo que tanto le mortifica al Centro Democrático y especialmente al senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted piensa, Juan, de que respecto a esta situación, la amenaza en contra suya y otros medios de comunicación, estas amenazas vienen de grupos paramilitares o podría uno pensar que vienen de grupos más bien militares hoy en la institucionalidad, acompañados de estos grupos políticos como el uribismo? Porque se ha tapado todo con que son grupos paramilitares y llegan los panfletos, pero estamos viendo que en las investigaciones recientes por el hacker hay miembros de la fuerza pública y miembros de inteligencia involucrados en este tipo de actividades. Uno no puede descartar que aquí haya miembros de organismos de seguridad del Estado involucrados, vuelvo y señalo y resalto, haciéndole juego a la idea de acabar con el proceso de paz, bien sea con videos difamatorios o magnicidios. no me quedó claro la parte donde él habla del montaje contra Iván Cepeda y todo esto que se estaba orquestando ya desde esta cárcel, cuando habla allí Pablo Hernán Sierra. ¿Me puede aclarar un poco allí? Yo creo que la que debe aclarar todas las afirmaciones que hace el señor Pablo Iván Sierra es la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, yo puedo decir que en la entrevista él habla de que en el patio hay unos jefes paramilitares que tienen permanente comunicación con el senador Álvaro Uribe Vélez y que estarían detrás de hacer todo un montaje en contra del senador Iván Cepeda. Pero insisto, esto se le pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y esperemos que la Fiscalía General de la Nación nos diga rápidamente la verdad sobre este tipo de denuncias, la verdad sobre el señor Ernesto Garcés Soto, la verdad sobre el señor William Vélez, ampliamente denunciado en diferentes oportunidades por diferentes jefes paramilitares, denunciado en diferentes informes periodísticos, y sin embargo vemos que pasa el tiempo y nada ocurre al respecto.
Al margen de... Sí, Gracias. Yo quiero saber si este material se va a publicar en el programa de Contravía y en ese caso, ¿cómo se verifica lo que el señor afirma? Señor Sierra. Constanza, este material iba a ser parte de un reportaje que no iba a salir este año, sino íbamos a tratar de corroborar ciertos aspectos de lo que tiene que ver con el grupo paramilitar La Escopeta, que mató a varios estudiantes de la Universidad de Antioquia por allá a finales de los años 80, en fin. Pero vuelvo, insisto, el senador Álvaro Uribe Vélez nuevamente se adelanta a descalificar un documento periodístico que no había visto la luz pública. Y eso me obliga una vez más a publicarlo, no en un contexto de reportaje. Este video lo vamos a subir en las próximas horas a YouTube y ya no va a ser parte de un reportaje, va a ser parte de una denuncia que tendrá que investigar la Fiscalía General de la Nación y quedará en YouTube para que otros periodistas y otros lo analicen y tengan a ver qué van a hacer con ese material. mañana se cumple, Holman, 90 días, 3 meses del señalamiento, digamos, más grave recientemente del senador Uribe en el debate sobre el paramilitarismo en el Senado de la República. Nosotros en Canal Capital fuimos testigos de cómo tú interpusiste las denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Fiscalía General de la Nación. 90 días, no hay un pronunciamiento serio de ningún investigador, del fiscal general de la Nación, de ningún magistrado de la Corte. Al margen de todas estas situaciones, de todas estas angustias que generan todas estas denuncias y toda esta situación, ¿no crees, Holman, que aquí la palabra es impunidad en relación con el expresidente Uribe, quien se escuda en su fuero de expresidente y ahora en su fuero de senador? Yo llevo, y los periodistas que me acompañaron a mí en Contravía y mi familia, llevamos 14 años esperando justicia. No llega la justicia y por el contrario, los hechos de persecución, de estigmatización, de amenazas cada día son más fuertes en nuestra contra. No tenemos hoy, después de 14 años, queridos amigos, un minuto de justicia en nuestro caso. Por el contrario, estigmatización, amenazas, más y más amenazas. Yo aprovecho este momento para hacerle un llamado a la Fundación para la Libertad de Prensa, a los organismos de libertad de expresión en Colombia, y a los medios de comunicación, para que se den cuenta que estas amenazas son supremamente graves. Vimos hace pocos días una periodista que fue amenazada y presentó su denuncia y todos los medios de comunicación estaban acompañándola. Creo que son mucho más graves y mucho más serias las amenazas del señor Álvaro Uribe Vélez en contra del personal de Canal Capital, en mi contra, que ha generado lo que ustedes acaban de ver el día de hoy. Nosotros seguiremos exigiendo justicia. Holman, viendo la reiterada ausencia de resolución de parte de la justicia colombiana, ¿no has pensado que es momento de acudir a las instancias internacionales para pedir una intervención, para pedir un esclarecimiento de los hechos realmente fundamentado en la justicia internacional y en el derecho internacional humanitario? Sea este el momento para decir que el caso por señalamientos, estigmatización, amenazas, persecución, interceptaciones ilegales contra Holman Morris y mi núcleo familiar está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hace unos meses fue aceptado como caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, por una parte y afortunadamente por la otra, tenemos que recurrir nuevamente a la justicia internacional para quizás contemplar que en algún momento, ojalá algún día muy cercano, podamos contemplar y acariciar la justicia que nos debe a mí y a mi familia. ¿Qué mensaje le manda a los otros que han sido amenazados bajo este régimen, Holman? Esos medios de comunicación alternativos de barrio que se han dedicado a
a denunciar las acciones ya concretas en los barrios contra los jóvenes, contra los líderes comunitarios? A mí me parece, por una parte, preocupante, pero por otra me llena también de satisfacción saber que Canal Capital, el canal público de la ciudad de Bogotá, empoderó la comunicación alternativa de esta ciudad. Empoderó a los colectivos audiovisuales, empoderó a los reporteros barriales, y que de esa forma empezamos a conocer realidades muy crudas de los barrios, como por ejemplo las batidas ilegales por parte del Ejército Nacional en los diferentes barrios de Bogotá. Y eso incomodó, incomoda y sigue incomodando. Y eso genera una presión grande para que los medios alternativos, que son los que están denunciando con fotografías y videos esta actividad claramente ilegal, pues genera todo este tipo de reacciones y de amenazas. Para mí, toda la solidaridad para los medios alternativos de la ciudad de Bogotá, que también han sido amenazados, que también esperan el acompañamiento del Ministerio del Interior, que no se ha pronunciado hasta el día de hoy, que también esperan el acompañamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa y para la gran prensa, que hasta el día de hoy tampoco se ha pronunciado al respecto. Dos cosas. Al tratarse de un caso penal, no corresponde al sistema interamericano de derechos humanos, que solamente es desgastado. Eso quiere decir que vas a recurrir a la Corte Penal Internacional. Y lo otro es, a mí me pareció oírte hablando directamente con Santos un día de periodista, que te sentías preparado. ¿Qué tienes que decir contra eso en este momento? Correcto. Creo que hay que hacer una diferencia, queridos colegas. La persecución que yo he vivido, sistemática, que no ha parado un solo minuto, ha sido por el señor, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, y por su entorno. Un entorno que hoy es la segunda fuerza política más importante del país. Un entorno del que uno no puede, en un acto de fanatismo, de heroísmo para ellos, descartar cualquier acto de demencia y de locura contra cualquier persona que piense diferente en este país. Ese es un llamado que estoy haciendo. Ojo, senador Álvaro Uribe Vélez, de lo que usted está propiciando y generando. Y en segundo lugar, cuando yo acepto digamos, no voy a hablar siento reparación en mi buen nombre por parte del presidente Juan Manuel Santos, es porque yo lo que le pedí a la unidad de víctimas en un primer momento es que me reparara mi buen nombre y que lo reparara el presidente de la República en ejercicio, y efectivamente eso hizo el presidente Juan Manuel Santos. Tuvo ese gesto que hasta el día de hoy no ha tenido el señor Álvaro Uribe Vélez, que sigue empeñado en acabar con mi vida, con mi buen nombre y con la tranquilidad de mi familia. Ahí hay una diferencia. Esos gestos construyen paz en este país. Ese gesto del señor Juan Manuel Santos lo respeto, lo admiro, pero también en el mismo acto dije, no renuncio un minuto a la justicia. Gestos son una cosa, la justicia es otra. Holman, sin el ánimo de comprometer tu respeto y tu solidaridad por la situación de otros colegas, caso específico que mencionaste ahora sin decirlo, de María Isabel Rueda, ¿crees tú que en este país hay amenazas y hay personajes de primera y segunda y tercera categoría? Es decir, las autoridades le prestan mucho más atención a las amenazas contra determinadas específicas personas que contra otras. Esa es una respuesta muy clara y rápida. En este país toda la historia nos enseña que hay víctimas de primero, segundo y de tercer grado. Pero estamos diciendo, y supuestamente nos han dicho, que estamos viviendo en la hora de las víctimas, de las más humildes, de las que no han tenido voz. Esperemos que eso se haga, digamos, que eso tenga algún asidero y se concretice, ¿no? No sé si el concejal Yesir García tenga algo para anotar. No, muy breve para explicar mi presencia aquí. Yo soy concejal de la Alianza Verde. Estoy aquí porque estoy expresando la solidaridad con un ser humano como Holman Morris. Hay millones de seres humanos en Colombia
que sufren en menor nivel algo parecido. Estoy expresando mi solidaridad con el periodista que fue capaz de poner a Canal Capital de un canal, ese sí de segunda categoría, al primer canal público del país, y que fue capaz de llevar gratis a los hogares pobres de Bogotá y de casi todo el país lo mejor de la cultura mundial. Y en tercer lugar, expreso mi solidaridad porque Holman Morris es un activista político, es un hombre absolutamente leal a un programa de cambio, hoy en Bogotá, mañana en todo el país, que hasta ahora se llama Bogotá Humana y que aspiramos que se llame Colombia Humana. Por eso estoy aquí. Gracias. Listo, muchachos. Muchísimas gracias por el tiempo, muchachos.